Quito, 12 de abril del año 2017. Mi experiencia con mi compañero de 10º de básica inició poco después de que él viniera al colegio. Entonces él se presentó ante todos nosotros y, además, era y sigue siendo bastante guapo, atento y amable. Bueno, la cuestión es que no mucho después de esa presentación noté que tenía un comportamiento particular, es decir, en relación a las chicas, parecía distante o con cualquier señal de coqueteo él no reaccionaba. Se ponía bastante nervioso. Bueno, asumí del hecho de que era el chico nuevo y se estaba adaptando en el ambiente, pero con los chicos, con los varones tenía más cercanía, es decir, que estaba todo el tiempo con ellos. Tenía más confianza, no sé, tal vez sentía que podía estar más tranquilo con chicos de su edad. Entonces pensé que se iba acostumbrando al entorno de la secundaria, también a interactuar con los maestros y compañeros. Así siguieron los días hasta que empecé a notar que no tenía química, por decirlo de esa manera. Bueno, yo no sabía que eso era más que amistad de caballeros, por lo que no fue mucho cuando ese día en el auditorio le pregunté a una de mis amigas qué es lo que le pasa y por qué siempre está pegado a nuestro compañero. Entonces fue cuando ella me dijo, ¿no lo sabías o sí? Entonces fue cuando supe que él era homosexual y cuando se lo pregunté para comprobarlo, le hice una mueca de desprecio y me alejé. A los pocos segundos reaccioné y me di cuenta que no estuvo nada bien ni tratarlo de esa forma despectiva o hacerle ese gesto discriminatorio.
Fue entonces cuando empecé a trabajar en una presentación e investigación que fui recopilando en PowerPoint, explicando cómo es que estas preferencias y comportamientos sexuales entre personas del mismo sexo han existido desde hace varios siglos y tal vez, o más bien dicho, por la introducción de la medicina, religión y la sociedad y estereotipos fueron haciendo que la homosexualidad fuese vista como aberración, pecado, desviación, etapa, fase antinatural, etc. Por eso mi objetivo, tanto con mi cortometraje como con mi presentación de PowerPoint, que abarcan los mismos temas, es generar conciencia y que entiendan que la homosexualidad, o para cortar la atracción romántica con individuos de su mismo género, no es ninguna enfermedad, y mucho menos pecado, porque solo es amor, aunque diferente, pero es el mismo sentimiento especial que hace que las circunstancias más difíciles se puedan superar y que son solo seres humanos que deberían tener igualdad en deberes, responsabilidades, obligaciones y derechos, sin ninguna restricción. También está el factor de que no quiero que vuelva a repetirse el mismo error que cometí en la secundaria tiempo atrás y por el que perdí a un amigo a quien tal vez no vuelva a ver nunca más. Listo. Mm, mm. Buenas tardes, Reina, ¿cómo estás? Mira, necesito que me ayudes contestando un cuestionario en relación a la comunidad LGBT. Sumado a esto, me ayudaré mucho tus respuestas, ya que basándome en las mismas y en las preguntas, poder llevar a cabo lo que es el cortometraje documental en el cual llevo trabajando desde hace tiempo para poder construir una defensa en buenos argumentos para poderles ayudar a las personas de la comunidad LGBT, incluyendo también, para poder, no tal vez en un porcentaje tan alto, pero sí erradicando de poco el homofobia, que ha sido una problemática como muchas en este año 2025, ya que desde hace 56 años se viene practicando esta lucha para erradicar la homofobia y diferentes tipos de discriminación que dificultan la convivencia tanto de las personas como de los mismos usuarios. Perdón, estaba muteado. Ya, Hola, Dalis, gracias por invitarme. Para mí es un gusto igual ayudarte. Empecemos. listo. A ver, iniciamos la primera pregunta. A ver dónde está. A ver, veamos. La primera pregunta es, ¿cómo describimos brevemente tu experiencia en un colegio privado y o laico en relación con tu identidad? ¿Qué nivel de apertura o cierre percibías en el ambiente escolar? Ya. Perdón, antes de empezar, ¿quieres como, quieres que sean respuestas largas que te cuente o trato de mantenerlo corto? Trata de mantenerlo corto si es que no te molesta, por favor. Ya, perfecto. Bueno, yo estudié en un colegio privado y católico desde estudié en el mismo colegio desde que tenía 4 años hasta que me gradué del colegio um, a los 17 años. Entonces, tuve una formación como muy centrada también desde la religión y fue una complicación porque fue una complicación interna más que nada creciendo porque bueno, cuando eres niño no entiendes, no estás consciente de muchas cosas a tu alrededor, de muchas ideas, prejuicios que se te imponen desde la mirada adulta o de otros chicos, digamos. Entonces, puedo decir que desde niño fui como alguien muy libre, como que muy... eh, era quien quería ser de alguna forma.
Pero a medida que fui creciendo y que mis compañeros también me empezaron a notar ciertas actitudes mías, supongo, ciertos comportamientos, fui, como me empezaron a señalar, obviamente como desde la burla, el bullying, la homofobia, em, y eso hizo que desde entonces mi comportamiento sea más cuidadoso o esté más consciente de qué estaba pasando conmigo, digamos. Sin embargo, esto siguió hasta que estuve en la escuela, pero algo que agradezco mucho es que también estábamos viviendo la época del internet, cuando recién todos teníamos acceso a una, no sé, al internet, como a este gran mundo que se estaba abriendo. Yo puedo decir que, bueno, tuve el privilegio y la suerte de criarme también con el internet de muy de cerca. No sé si eso me habrá hecho bien o mal, pero la verdad es que me ayudó y me acompañó de muchas formas a entender procesos o preguntas que capaz no podía compartir con todo el mundo, que capaz ni siquiera yo estaba entendiendo por lo que estaba pasando, y que se terminó construyendo como mi lugar seguro, eh, para ir explorando mi sexualidad, eh, y mis gustos de alguna forma, ¿no? Entonces, si bien tenía como acceso a la educación privada en un colegio y no sé, tenía mis dos papás, mis compañeros, como que no todo el mundo entendía por lo que capaz yo estaba pasando o sintiendo. Entonces, el internet me dio muchas respuestas, por suerte. Y ya cuando entré al colegio, eh, como eso de los 15 más o menos, em, yo empecé a ser más consciente de que me gustaban otros chicos. Entonces, ya también estábamos atravesando el inicio de las redes sociales y recuerdo que, bueno, yo seguía a muchas personas, como veía, me encantaba ver gente de otros países viviendo su vida por alguna razón, supongo como eran estas ganas de también vivir la mía libremente. Em, y recuerdo que había un chico de Suiza que me gustaba mucho su contenido y ya él siempre le preguntaban y le cuestionaban si era heterosexual o si le gustaban los chicos. Y era como algo que le preguntaban un montón. Y él nunca dijo nada al respecto, excepto una vez que simplemente dijo como que realmente nunca le habían gustado los chicos, pero que si en algún momento eso llegara a pasar en su vida no sería un problema y que em, no lo ve como algo necesario de tener que definir de alguna forma. Y si bien, digamos, yo no tenía muy clara mi sexualidad, eso me ayudó y me quitó un peso de encima, de decir, ok, capaz ni siquiera yo tengo aún la respuesta, pero está bien independientemente de lo que vaya a pasar. Entonces eso me dio mucha seguridad en mi proceso, eh, y realmente agradezco que haya sido así porque siento que por las condiciones y el entorno en que yo estaba creciendo, no era un lugar o un espacio seguro, eh, para yo tomarlo capaz con tanta ligereza. Eh, de la forma que también estaba siendo señalado, no tenía nadie cerca con quien, digamos, hablar de esto. Eh, entonces, siento que fue la mejor forma de la que lo pude haber llevado y que no fue una carga o un peso que llevé conmigo en el colegio, por ejemplo. Todo lo contrario, más bien a los 16, 17
ya sentía atracción por un chico y fue como medio contradictorio con lo que veía en el colegio, pero a la vez sabía que existía en el mundo gracias a las redes sociales, gracias a que empecé a conocer gente fuera de mi colegio, eh, gente que no te juzgaba por quién eras, gente creativa también con la que conectaba un montón, eh, de otros colegios, espacios, gente ya como en el mundo del arte. Y Y sí, fue como a los 16, 17 que conocí a un chico por primera vez, nos gustamos, pude como explorar de esa forma y reafirmar como mi gusto hacia otros chicos. Eh, y, y ya, fue como mientras hacía la confirmación en el colegio, eh, en un colegio católico, mientras me decían o me castigaban que estaba mal hacer eso, por otro lado yo sabía que no había nada malo conmigo y que estaba decidiendo ser quien soy. Eso. Perdón, creo que fue un poco largo. Trataré de mantenerlo más corto. Muchas gracias por tu respuesta y para nada te has alargado, has puesto los puntos claves y bueno, como yo vengo diciendo desde mi perspectiva, yo creo, o en mi parecer, desde la introducción a la medicina y la religión, tú has topado bastantes puntos que sí son verdaderos en este caso, que la religión todavía sigue habiendo ese choque de que no se puede tener, como dirían estas personas extremistas religiosas, entre comillas, esas parejitas, porque Dios creó el hombre y la mujer, y claro que eso sí está escrito, sí está dicho. Bueno, mira, en mi caso yo soy católica, o sea, todos mis familia son católicos, pero poniéndome a mí en este plano, en este punto, yo cuando comencé también a ver estas parejas, estas preferencias sexuales diferentes desde muy temprana edad, que fue a los 6 años, honestamente, y desde el día de hoy agradezco a Dios por eso, que yo no siento ni repulsión ni rechazo, porque lo que yo estoy viendo es siempre de ver hasta que mis hijos lleguen, obviamente, hasta su último tramo, o sea, que son personas que deberían y deben de tener lo mismo que nosotros, acceso a todos los lugares sin ninguna restricción, obligaciones, deberes, responsabilidades, entre otras cosas, así como las personas heterosexuales, porque peor enemigo no puedo ver que la ignorancia y la falta de formación. Y sí, no te molestes, pasamos a la siguiente pregunta y es la siguiente. Cuando eras adolescente entre 12 y 18 años, ¿qué tipos de medios de comunicación, redes sociales o en este caso internet consumías con más frecuencia? ¿Qué programas o series o contenidos específicos que te atraían por los cuales sentías algún gusto en específico? Sí, bueno, creo que estuvo bueno contarte como esta breve introducción porque creo que vamos a estar tocando algunos temas específicos. Solo discúlpame, te pido un minuto porque mi compu se va a morir y voy a cambiarme al celular para hablar con más tranquilidad, ¿ya? A ver. Dame un ratito. Me estoy cambiando al celular. Okay. Ya. ¿Me ves y me escuchas bien? Sí, Ya, perfecto. ¿Podemos volver a leer la pregunta? Disculpa. listo. Unos segunditos. Listo. ¿Recuerdas haber visto? A ver, veamos. Aquí está. Cuando eres adolescente entre 12 y 18 años, ¿qué tipos de medios, comunicación, televisión, cine, internet, redes sociales, o en este caso, a ver, los videojuegos,
¿Cuáles de estos medios consumías con más frecuencia? ¿Había programas, series o contenidos específicos que te atraían? Sí. Em, bueno, voy a como hacerlo capaz por etapas. Cuando era niño realmente em, no recuerdo cómo acceder a más que programas infantiles, que para mí es un poco raro, no sé, categorizarlos como si es porque tenía alguna afinidad, que son programas infantiles, ¿no? Como me parece un poco tonto categorizarlos de esa forma. Em, ¿Qué puedo decir? Veía como los Teletubbies, o Barney, Bob el Constructor, como... em, pero me acabo de acordar de algo. Es que sí recuerdo que a escondidas jugaba con las muñecas de mi hermana, por ejemplo. Eso era algo que me encantaba porque mi hermana tenía, bueno, mi hermana mayor tenía un montón de juguetes, em, y, y yo tenía los Max Steel. Entonces siempre como que, no sé, frente a mi familia, o como que era, digamos, estos juguetes bastante, ya sabes, como en cliché hacia los niños, carritos, robots, figuras de acción, que no está mal, sí los disfrutaba, pero a escondidas jugaba con las Barbies, lo cual ahora, si lo pienso, me parece muy curioso, capaz como a muy temprana edad ya estaba consciente de que, o capaz ya me habían hecho saber que no estaba bien jugar con los juguetes de mi hermana, por ejemplo. ¿Por qué otro motivo no jugaría libremente con las Barbies, no? Eh, Eso recuerdo de muy niño. Luego, eventualmente, como te conté, cuando ya fui acabando la escuela y empezando el colegio, capaz de unos 12, 14 años, eh, me veía muchos programas que capaz no debía haber visto sin control parental, porque eran programas, no sé, como MTV, Music Television, donde empecé a ver como los videoclips de mis artistas favoritas, que en ese entonces era como el inicio de las carreras de muchas estrellas pop, o, o ya veías, no sé, los videos de Britney Spears, Madonna o Lady Gaga. Eh, Lady Gaga se convierte como mi artista favorita. Me da un poco de, no me da vergüenza, pero me da risa y es un poco cliché, digamos, en, en las adolescencias queer, pero bueno. Y siempre me recuerdo una experiencia, nunca voy a olvidar, cuando tenía como 12 años y teníamos clases a domicilio de inglés con mi hermana. Entonces una profesora nos venía a visitar y en una de las actividades nos pidió que nos aprendamos una canción en inglés, podía ser cualquiera que nos gustara, y yo elegí Bad Romance de Lady Gaga sin entender qué significaba esta canción o qué estaba cantando. Obviamente cuando ahora leo la letra es como muy fuerte para un niño de 12 años y decía como palabras muy fuertes para un niño de 12 años, pero eh, yo cantaba libremente y me encantaba, y como que creo que ahí no era tan consciente de la opinión de los demás, supongo, del juicio. Y yo canté Bad Romance al frente de mi profesora, que al final de la canción solo se quedó como, wow. Eh, Fue muy gracioso, siempre lo recuerdo. Entonces, sí, como mis artistas femeninas favoritas, siempre las recuerdo. Veía programas como los de Paris Hilton, My New BFF, veía em, programas
que capaz no eran adecuados para mi edad, como Skins también, que es una serie británica donde hay personajes queer, por ejemplo. Entonces ya eso fue cuando fui creciendo un poco más y también cuando entré al mundo de las películas, el mundo del audiovisual, que empecé a identificarme y reflejarme como en estos personajes eh, sexodivergentes, digamos, y que si bien yo no entendía qué estaba pasando conmigo o por qué me sentía de esta forma, era un alivio saber que mm, en otra realidad, digamos, no era un problema o era un personaje más sin ningún tipo de diferencia, supongo. Pero hablando, sí, a ver, sigamos hablando específicamente de los programas. Pienso también en High School Musical, pienso me gustaba Justin Bieber cuando estaba muy reciente en su carrera, ya luego no me gustó cuando se hizo mainstream. Me gustaba, empecé a ver Glee también, que es un programa como bien conocido como para las adolescencias queer en esos años, como en los 2010 hasta el 2015, ahí habían personajes queer. Entonces siento que esa representación de alguna forma sí me ayudó junto a las redes sociales a entender em, que no había algo mal conmigo. Em, Igual sé que tuve mucha suerte también de que fue así porque no pudo haber salido capaz de la mejor forma consumir todo este contenido eh, sin un control parental o sin un acompañamiento, pero era lo que tenía. Me sentía muy solo como en mi infancia, adolescencia, entonces fue como crear mi propio universo y espacio seguro de alguna forma. Em, Eso. Y bueno, sí, como hasta los 18, esos son los que te puedo decir. Quisiera hablar como de otros, pero los conocí como recientemente. Gracias igualmente, como te dije anteriormente, por tu respuesta a esta pregunta. Y mira, muy lamentablemente, y no solamente con esta temática de las personas LGBT, sino con muchas persisten todavía estereotipos, porque claro está que si hay avances, progresos, eso no se pone en tela de duda ni en si lo han hecho bien o solo lo han hecho a medios, o sea, erradicar y quitar los estereotipos. Lo que muy lamentablemente y lo que gira en torno a ustedes y a la comunidad LGBT no solamente son estereotipos, sino que hay la creencia errónea y equivocada que cuando los niños y las niñas juegan con juguetes que no están de acuerdo a su género o a lo que se les viene imponiendo, como saben decir, a ver, ¿cómo puedo poner esta palabra? Saben remendar, copiar o estar en una falsa batalla cuando entran a bueno, ser los chicos homosexuales, las chicas lesbianas, lo cual está completamente descartado, ya que, bueno, poniéndome de ejemplo, a mí sobre todo, yo soy muy pequeño, yo he jugado también con Transformers, autos, carros, pelotas de fútbol, etcétera. Y nunca, bueno, en esta casa, aquí, bueno, en mi hogar, en mi entorno familiar, bueno, o sea, solamente nosotros cuatro, o sea, mis papás, mi hermano menor y yo, hasta mi abuelito, podremos decir, no tenemos peros con los cestos porque rara vez cuando mi hermano y yo estamos en la habitación, ya le está jugando con mis muñecas, porque también tengo cosas así de, bueno, de mujer, por ponerlo así entre comillas, y nunca, no, nunca, pero en esta vida he escuchado que mis papás me digan, es que debes, o sea, yo, se refiriéndose a mí, nunca he escuchado que digan obligatoriamente juegas con muñecas o solamente a la comidita o solamente a juguetes que te desempeñen tus roles de mujer, porque sabían que me gustaban más las cosas que entre comillas son para chicos, porque entre contenido de televisión yo consumiendo, viendo series como Ben 10, Dragon Ball Z, Spider-Man, Los Vengadores, y son cosas que de verdad a mí me gustan y como aquí no puedo este tipo de estereotipos,
yo siento que bueno, con toda libertad que de por sí no me estarían viendo o sea, los peros o los esques. Y cuando yo empecé a los 18, 17 años por ahí, a ver en este contenido personas de la comunidad LGBT, tenemos películas, sobre todo los animes, también yo sentí esa cosa me gustaba de por sí porque más que amor, yo estoy viendo cómo se desarrolla así como una relación heterosexual, una relación de dos personas del mismo género. Y si se hubiese, por decir, un esfero o una pluma para poder reescribir o quitar los estereotipos, lo habría, pero eso también se viene desde la casa y no solamente desde casa, sino desde el entorno que una persona esté, porque el entorno también influye en la persona. Y si, bueno, está en un entorno lleno de un ambiente hostil, difícilmente podría erradicar los estereotipos que se le van imponiendo, pero no dudo y no creo que sea imposible erradicar los estereotipos en el esplendor y en lo que se pueda, porque sí es un trabajo realmente difícil. Ahora permíteme, nos vamos a la siguiente pregunta que dice así de lo siguiente. A ver, ¿recuerdas haber visto o escuchado representaciones de personas LGBTQ+ en los medios de comunicación durante tu adolescencia? ¿Cuáles son las primeras imágenes o personas que te vienen a la mente? Sí, recuerdo algunos, lamentablemente no por un aspecto positivo. De hecho, los primeros que se me vienen a la mente son los mismos que justamente eran personajes basados solamente en estereotipos, en clichés, desde la mofa, personajes queer, digamos. Justamente porque siento que desde el lado, o al menos desde la visión de una persona cisgénero, heterosexual, siempre es desde la burla, ¿no? Y siento que antes, bueno, capaz ahora está más normalizada la representación de personajes LGBTIQ+, pero antes no era así. Siento que cuando iba creciendo, al menos en la televisión nacional, bueno, yo crecí en Venezuela, crecí en Ecuador, visitaba eventualmente por mi familia acá en Ecuador, pero al menos en Venezuela habían programas locales como de comedia, puedo decir como, no eran reality TV, pero eran sketches, digamos, como en la televisión nacional de comedia. Y había justamente un personaje como, em, sí, o sea, quisiera decir queer, pero obviamente era simplemente un nombre como cisgénero, disfrazado, como aparentando ser algo que no es, simplemente burlándose como de la comunidad LGBTQ+, y reforzando estos estereotipos, ¿no? Entonces, siento que desde el imaginario colectivo, o cuando tu familia consume ese tipo de programas, o la gente cercana a ti, o el público en general, porque eran para esto programas súper bien rankeados y que tenían un horario fijo a las 7 de la noche, de lunes a viernes. Siento que sí tiene una carga, más allá de que a mí me gustara o no verlos, ¿no? Entonces, ese es como el primer pensamiento o la idea que tenía de estas personas. Por suerte fue cambiando eventualmente, como te dije, a medida que fui creciendo y yo mismo fui encontrando como los personajes en los que sí veía algo de mí, o los que me podía relacionar o verme reflejado, ¿no? Entonces, eh, y sé que en Ecuador funcionó de la misma forma porque también estudié, digamos, la representación de personajes queer en los medios locales de Ecuador. Entonces, obviamente existe, por ejemplo, la Michi y la Melo, que como han sido conocidos por ser dos hombres cisgéneros, heterosexuales, que
simplemente se burlan, mofan de la comunidad LGBTQ+, y siguen lucrando de ello, ¿no? Entonces, algo similar fue mi experiencia en los medios de Venezuela. Así como acá existían personajes como la Mochila Melo. Y, y sí, esos son como los primeros que me vienen a la cabeza. De ahí ya, si quisiera hablar de otros, sería como más recientes, nuevamente. Gracias igualmente, como te vengo diciendo en reiteradas ocasiones, por tu respuesta y también por tener tus experiencias, porque tus respuestas en conjunto con las mías en relación al cuestionario que se te está realizando en este momento, si es que no es de molestia o que te incomode, porque primeramente yo sí sé y yo entiendo, yo soy heterosexual, me gustan los hombres y me gustan los chicos, pero yo en el futuro, no sé, cuando toda mi vida esté bien puesta como Dios manda, yo no, honestamente, yo no pienso contraer nupcia ni tener novia ni hijos, pero aún así, aunque yo sea heterosexual, yo haré lo que esté en mis manos para ayudarlos a ustedes y defenderlos, porque yo no puedo quedarme con los brazos cruzados, así como decir, o sea, está tan mal, ellos verán, no, yo no puedo quedarme así, sobre todo por una experiencia un poco difícil que fue para mí cuando estuve en secundaria, cuando un compañero de una forma indirecta, o sea, no lo decía tampoco abiertamente, por respeto a él no voy a decir su nombre, por salvaguardar su integridad. Cuando me enteré obviamente de que él era gay, yo obviamente le hice un gesto como de desdén, una mueca de desagrado, porque a mí realmente me tomó de sorpresa cuando él no me confesó esto, sino otros compañeros de colegio. Entonces, cuando quise reaccionar para ir a pedirle disculpas, ya fue tarde porque se había ido, no se me imaginó ya al salón de clases, otra parte de la institución. Y es a partir de ahí que yo empecé a trabajar y a elaborar justamente lo que estamos haciendo ahorita en una entrevista, un cortometraje documental para más que ir construyendo una conciencia y empatía. Yo sé que no es tampoco de forma obligatoria, pero de que entienden que sí existe la homosexualidad. Y yo estoy, bueno, en teoría no sé si será, pero sí lo ficticia, que desde la introducción de la medicina y la religión, sobre todo a nuestra sociedad desde hace siglos pasados y presentes, han comenzado a ver la homosexualidad con una visión tan distorsionada que en algunas ocasiones, en algunos países, en este caso África y Qatar, apenas alguien menciona algo en relación a esto, o se le manda, como se dice vulgarmente, a que cierre la boca, o simplemente es la pena de muerte, como es en este caso en África. Y justamente el presidente de dicho país ya lamentablemente ha aprobado esto, la pena de muerte, y las personas homosexuales que obviamente existen en ese país están en veremos, están con el Jesús en la boca porque no saben cómo convivir o cómo si es posible adaptarse a ese medio porque ya les tienen como se dice vulgarmente en la mía y por si no va a estar este desastre en Estados Unidos, yo no sabría decir porque esto me apareció en una página de internet, yo tampoco puedo decir si es cierto o falso. Trump ha prohibido que personas de la comunidad, sobre todo las personas que son trans, queer, lesbianas o gays, presenten su identificación con obviamente este término en la parte donde se dice género, porque el rato en que me imagino que, ¿por qué digo me imagino? No lo digo porque no tenga un respaldo, no tenga una evidencia sólida, sino que él, al momento de ver esto, me imagino que ha de deportarlo, simplemente les ha de prohibir la entrada, como es en este caso, porque también volvió a promover de una u otra forma el racismo y como en el caso de ustedes y de estas personas, hay lugares donde entran las personas, entre comillas, que sí son blancas y otras que son de tez oscura o personas que no poseen estas características. Ahora vamos a la siguiente pregunta que dice así. ¿Cómo te hacían sentir las representaciones negativas estereotipadas u humorísticas? Ejemplo, como en la fobia de Homero o bromas similares sobre personas LGBTQ+ en los medios. ¿Qué crees que esto afectó tu bienestar psicológico o tu autopercepción en algún momento? Eh, Perdona, es que estoy buscando mis audífonos porque justamente no te escucho muy bien, entonces déjame encontrarlos y repitamos la pregunta. Dame un segundo, por favor. Listo.
¿Me escuchas? Sí, te escucho. Ya, ahora sí. A ver, permíteme, ¿dónde estaba la pregunta? Ah, aquí está. ¿Cómo te hacían sentir las representaciones negativas, estereotipadas u humorísticas, ejemplo como en la fobia de Homero o bromas similares sobre personas LGBTQ+, en los medios? ¿Crees que esto afectó tu bienestar psicológico o tu autopercepción en algún momento? Mira, antes de tu respuesta, te doy una pequeña introducción. La fobia de Homero es el capítulo 15 de la temporada 8 de Los Simpsons, donde, bueno, para no ser tan largo el capítulo ni la trama, Homero y su familia van a una tienda de curiosidades a intercambiar centavos después de que Bart en una de sus travesuras rompe el tanque por manguera de gas de la secadora por meter, me imagino que metió carros de juguete o esas cosas y explotó la esta y todo se fue al demonio, como se dice vulgarmente. Entonces conocen a un chico llamado Javier, agradable, súper buena persona. Y a Homero también le agradó el chico, hasta que, claro, él va a visitar la casa de ellos y entonces Marcia empieza a darse cuenta de las actitudes y comportamientos del chico. Llega la mañana siguiente después de que él se va y obviamente Marcia le pregunta a Homero que, o sea, pero una pregunta indirecta que creo que él no entendía o no captaba en ese momento, como por ejemplo, que si pensaba que él es, que pensaba que porque él estaba soltero, que prefería la compañía masculina y de por sí que si no estaba casado. Entonces Homero asumió estas preguntas a que, bueno, era un solterito que necesitaba una mujer en este caso. Entonces, apenas Marge le suelta que es homosexual, la reacción de Homero se debió esperar y se tuvo que esperar. Comenzó, o sea, como avalancha un montón de comportamientos y actitudes homofóbicas extremistas, hasta el grado de pensar que como Bart, o sea, el niño, el hijo mayor de Marge Homero, convivía con este chico, Homero tenía la creencia equivocada de que no se iba, entre comillas, como él decía, no se iba a ser hombre, sino se iba a ir como Homero lo decía, una feminada o una roca. En el transcurso del capítulo, lamentablemente se ve varios estereotipos, comportamientos extremistas homofóbicos y no sé en qué palabra utilizar esto, pero lo voy a tratar de ser un poco más sutil. Una conversión lo que hay que curar ese comportamiento. Entonces comienza Homero a llevarle a lugares como fábricas de acero, a que vea anuncios de mujeres en traje de baño de paciente para matar un venado para que, entre comillas, se cure de la supuesta enfermedad que tiene, lo cual no es cierto. Entonces, para finalizar el episodio, Javier de alguna manera, bueno, le ayuda a Homero cuando estos ciervos a los que les fueron a ir para cazarles se volvieron salvajes y con un juguete, me acuerdo que era de un robot, o sea, es como que les asusta y ellos se van. Ya después regresan a su casa y Homero le dice a Bart que no importa el camino, la preferencia que él vaya a tener, que siempre le va a apoyar. Y entonces Lisa remata diciendo lo siguiente y Bart igual. Le dice, oye Lisa, por favor dime qué se refiere, no le entiendes, que piensa que es gay y ahí termina el episodio. Wow, qué fuerte. No sabía que este era un episodio de Los Simpsons. Ya lo voy a buscar. Loco. Em, sí, a ver, es que, bueno, ahí está como muy evidente como un programa tan visto como Los Simpsons puede hacer tanto daño con un simple episodio, como dando, más que nada, reforzando estos estereotipos, ¿no? Entonces, bueno, respondiendo a tu pregunta de cómo me siento con esta representación, o sea, siento que a este punto, a ver, siento que en mi infancia obviamente no lo entendía, simplemente sentía que era la forma en la que ser queer era visto, porque capaz justamente el hecho de no tener otro tipo de representación a tan temprana edad, simplemente me hacía creer que estaba destinado también a terminar a ser visto de esa forma. Em, Ahora, ¿cómo me siento con respecto a todo esto en la actualidad?
Bueno, antes de ir a este momento, diría un momento intermedio cuando reafirmé mi sexualidad y fui entendiendo más ideas, sentía obviamente mucha frustración, mucha eh, impotencia más que nada, porque claramente entendía que las personas que estaban, las personas detrás que estaban contando estas historias estaban primero apropiándose de historias que no deberían ser contadas por ellos, que no deberían ser representados por ellos, como se ha criticado, no sé, por ejemplo, un montón de actores o actrices heterosexuales que interpretan personajes queer, por ejemplo, que hacen queerbaiting también para tener más ventas. Simplemente no se siente femenino y también, más allá de eso, que pueda ser una buena o mala interpretación, eh, hay un montón de personas que sí podrían contar esas historias, que estamos aquí luchando por tener una representación que sea acorde a quienes somos, ¿no? Siento que en los últimos años sí se ha logrado mucho de esto. Ahora hay un montón de series, programas eh, por creadores queer que son increíbles y que siento que han marcado igual una nueva generación de personas que consumen ahora esos nuevos personajes y se nota una diferencia también. En, pero sí, siento, en ese momento se sentía así como capaz que el camino era muy largo para cambiar la realidad de estos personajes. Y, y creo que también cuando entré a la universidad y estudié como, bueno, todo el tema de la importancia de los medios, la importancia de los personajes, cómo se cuentan, cómo se representan, entendí mucho mejor que estaban haciendo personajes como, no sé, la Michi y la Melo, etcétera, que simplemente reforzaban estos estereotipos. Y más bien me dio como la motivación para eh, intentar cambiar eso, ¿no? Que al final es una responsabilidad muy grande y, y que no se puede cambiar el imaginario colectivo de un día para otro. Eh, También depende mucho de, no sé, como del pensamiento colectivo mundial incluso, porque en los últimos años, sí, no sé, desde los últimos 3, 5 años se ha visto también como un retroceso muy fuerte gracias a la avanzada de, no sé, del neoliberalismo, del fascismo, de cada vez cómo está más fuerte el pensamiento conservador. Entonces, si bien han habido avances, pareciera que en los últimos años hay un retroceso mucho más grande de lo que estábamos antes. Entonces, se han quitado derechos, como lo mencionabas, a personas trans, que sigue existiendo la pena de muerte por la sexualidad de una persona, me parece también pura. Eh, entonces uno creería que han habido cambios, pero cuando en el mundo en el que vivimos siguen pasando este tipo de cosas, pareciera que no. Pero bueno, no quisiera ser tan pesimista. Creo que justamente para eso estamos los creativos, digamos, que pertenecemos a esta comunidad, para levantar nuestras voces, para ser críticos, para ser políticos,
desde lo que hacemos y cómo nos representamos. Gracias igualmente por tu respuesta y yo también comparto lo mismo que dices. Cambiar obviamente la perspectiva tan negativa que se tiene en torno a ustedes y al colectivo no es como agitar simplemente una vara o coger un lápiz, escribir y borrar y se acabó. O sea, que es como querer tapar eso con dedos y todavía quedarán retos, desafíos y mucho camino por labrar, porque ya si por último algunas personas no quieren entender o no están a favor, yo les pediría una cosa que ojalá no me vayan a tomar a mal o me vayan literalmente a acribillar, pero por lo menos respeto o en este caso no estén, no sé, no estén agrediendo y ni siquiera estén lanzando miradas agresivas o que quieran juzgar, porque primeramente, ustedes no les están haciendo nada a las personas heterosexuales y demás, no les están haciendo nada, ni siquiera empujándoles ni agrediéndoles. Y cuando ustedes quieran acceder o tener un cargo público, lo que deberían de fijarse es en la experiencia que ustedes quieran realmente para llegar o para tener el puesto de trabajo en el que se desenvuelvan. Y en tercera y en cuarta, no creo que debería haber etiquetas o, por decirlo en este tipo, clasificaciones que en dónde deben o no deben de ir. Por ejemplo, ¿por qué no puede haber un abogado que sea gay o una persona constructora que sea gay? Ah, porque que se piensa erróneo equivocamente, que los hombres que son gays no son fuertes ni en la mente ni en el físico, pero es completamente equívoco. Y además de todo, bueno, como yo mencioné anteriormente y lo menciono reiteradamente, haré lo que pueda, lo que esté en mis manos para poderlos ayudar y defender. Y bueno, sí, no solamente dependerá de mí, sino también de algunas personas también que estén hacia a favor y los que quieran ayudar a ustedes. Creo que en algo, vuelvo y repito, no al 100%, en algo se podrá erradicar la homofobia. A ver, vamos a la siguiente pregunta que dice así. ¿Crees que la falta de visibilidad o la ausencia de personajes LGBTQ más en los medios que consumías influyó en cómo te veías a ti mismo o en cómo percibías tu lugar en la sociedad o en el colegio? Sí, totalmente. Creo que ya, bueno, te contaba un poco de eso. Total, creo que cuando yo estaba creciendo, como te contaba recién, estaban surgiendo personajes que reivindicaban las experiencias queer. Siento que igual cuando era niño, capaz no era tan normalizado y totalmente influyó en la forma en la que me podía percibir a mí mismo. Y, y sí, bueno, aparte de eso, también en cómo te perciben los demás, ¿no? Capaz, no sé, yo creciendo podía estar muy en mi mundo y podía estar resguardado en mi cuarto, no en mi cuarto, pero sí como en mi mundo virtual de alguna forma. Pero cuando salía allá afuera, la realidad era otra. Y, y capaz muchos de mis compañeros que se burlaban eh, no tenían como la información que está allá afuera hoy en día, por ejemplo. Siento que, bueno, quisiera creer que al menos ahora se habla de la diversidad sexual como algo normal. Em, Siento que al menos las nuevas generaciones, lo sé porque tengo una hermana de 15 años, no sé, con el acceso a redes sociales como TikTok o incluso ChatGPT, que me parece una locura. Lo uso un montón y siento que me hubiese ayudado también con todas las preguntas que tenía creciendo sobre mi sexualidad o mi proceso. Bueno, eso ya es otro tema aparte porque depende igual de muchas cosas, pero a lo que me refiero es que más allá de la percepción que yo podía tener sobre mí, también era la de los demás sobre mí. Eh, y sí, sí influye totalmente. Creo que ya hemos visto el poder de los medios en todos los sentidos.
y cómo pueden moldear nuestro pensamiento, y que tiene un gran poder justamente para influenciar a las personas. Entonces, hay que seguirnos esforzando, luchando por que podamos contar y crear nuevos personajes que reivindiquen la historia mm, de lo que ha sido creado, al menos en este país o en nuestro continente, ¿no? Siento que es justamente algo que personalmente me interesa un montón desde mi línea artística, el trabajar personajes queer que, no sé, verlos en situaciones que capaz no te imaginarías, pero también dándoles el poder y la fuerza que no tendrían en cualquier otro guión, por ejemplo. Entonces, justamente de eso va mi proyecto de titulación, que fue Piel de Ángel, en el que trata de un niño queer en la costa ecuatoriana, pero aparte también trabajo con varios personajes trans, eh, y en el que es una celebración también, que bailan, en el que se acompañan, celebran, se defienden, luchan. Entonces, es lo que me encantaría poder seguir explorando y creando. Mm, Gracias de nuevo por tus respuestas. Y si en algo tanto como tú como yo tenemos razón, es que cuando una persona vive en estereotipos o en un ambiente hostil o ya que radica en querer mantener oprimido a la persona en cualquier aspecto, uno sí busca construir ese espacio, ese refugio, porque en ese espacio o con algún medio, con alguna persona, objeto, serie de televisión o otro medio, busca mantenerse seguro porque no es que tema, sino que sabe que al salir a ese mundo, salir de esa zona de confort, de ese espacio, tendrá que enfrentarse a varias dificultades, las cuales tampoco son de repaso, o sea, me refiero a que solamente duran un día y ya, sino que son constantemente y siempre están presentes en nuestro mundo, tanto en el mundo de la ficción como en el mundo de la realidad. Y algo que es bastante cierto es que hay que continuar trabajando porque todo hay constancia, porque no es como cuando uno quiere bajar de peso y solamente come sano y obviamente se priva de ciertos alimentos, sino que tiene que comer sano y hacer ejercicio constantemente y dependiente obviamente de qué nutriólogo, qué doctor tenga que recurrir para llevar a cabo este objetivo. La siguiente pregunta, a ver, sería, a ver, vamos. ¿Recuerdas alguna representación positiva, auténtica o inspiradora de personas LGBTQ+ en los medios que hayas tenido un impacto beneficioso en ti? Si es así, ¿cuál fue y cómo te ayudó? No importa la edad que tuviera, ya. Sí, totalmente. Perdón. Bueno, podría hablar de muchísimos. Voy a hablar de los que se me vienen a la cabeza. A ver, es que esos son mucho más recientes. Quisiera ir un poco más cuando estaba creciendo. Eh, hmm, Bueno, en la serie que veía de adolescente, Skins, Glee, habían personajes queer. Siento que cuando se empezó a incluir estos personajes, si bien algunos eran desde el estereotipo, el simple hecho de verlos y como que estén ahí, ya era un cambio de alguna forma. Eh, el hecho de que se estuviera contando su historia, por ejemplo, Kurt en Glee, o luego su pareja, creo que era Lane. No sé, recuerdo cuando se besaron como en algún episodio, yo sentía que no debía estar viendo eso, o que mis papás vean que como que lo veía a escondidas porque sabía lo que podían pensar. Em, entonces, definitivamente fue un cambio.
el que se incluyan estos personajes en esto de los 2000, bueno, cuando haya sido, por ejemplo. De ahí, ¿qué otros personajes queer? Han habido un montón, igual como en dibujos animados, que ahora se piensa y se analiza si han sido queer. Por ejemplo, en las chicas superpoderosas había este villano, eh, no me sé el nombre, pero es como un villano rojo, eh, que Hablas de él, de ese villano que desprendía esa sustancia y puntos negros que convertían a la gente en villanos. no recuerdo. Sé que en las chicas superpoderosas había un villano rojo. eh, como- bueno, también recuerdo que había un personaje queer. Pero bueno, pensando en personajes que hayan impactado de forma positiva, yo me iría a los más recientes porque justamente fueron construidos desde otro punto de vista. Y ya entraría a hablar de series como La Veneno o series como Pose, eh, que son series que relatan las experiencias queer, pero desde todos los lados, no desde la superficie, digamos. Por ejemplo, Pose habla de la cultura ballroom específicamente en los años 80s, 90s, si no me equivoco, en cómo se formaban comunidades o estas casas que eran grupos que se acogían, resistían y había la figura de madre eh, que no era, no necesariamente compartían vínculos sanguíneos, familiar, pero sí el hecho de que podías elegir tu propia familia. También se muestra mucho de las pérdidas que hubo en la década en que estuvo súper fuerte el VIH, por ejemplo. Eh, y también, iba a decir algo más. Pero bueno, siento que en general, bueno, y si hablo de La Veneno, también es otro caso increíble porque relata este personaje trans en los medios de España, súper conocido, no recuerdo exactamente en qué año, pero es como un gran personaje que ahora se ha reivindicado su historia. Eh, y esa serie creo que es la que siento, de las que he visto, que está súper bien construida y como sea quien sea que estés viendo, puedes sentir empatía por este personaje. Creo que eso es como algo súper importante. em, Más que tener a un personaje desde la superficie. Es que siento que es importante también como persona queer y representando que al final también somos más que nuestra sexualidad, ¿no? Como que al final atravesamos un montón de cosas y luchas y momentos difíciles más allá de eso. Entonces, cuando puedes ver un personaje tan tridimensional como lo haces en estas series, y más allá, claro, obviamente es importante la representación, pero también te das cuenta que al final es simplemente un ser humano más y que puedes sentir la misma empatía por esta persona que como por cualquier otro personaje, si es que eres igual de humano. Entonces para mí es así de básico, pero em, claro, ahora cuando ya, digamos, estás hablando de historias queer y como desde un sentido de resistencia o reivindicación, es súper importante. Entonces, de esos te puedo hablar ahorita. La Veneno sí es un gran referente. Y, y bueno, creo que también se han ido incluyendo poco a poco algunos personajes queer en películas animadas como más grandes.
más comerciales, digamos, o en el mundo de los superhéroes, creo que también se han incluido, pero em, eso. Gracias igualmente por tu respuesta y bastante concreta y contundente, la verdad. Y déjame decirte que no solamente con estas respuestas, y no solamente con lo que estamos aquí preguntando y platicando, yo creo que en algo yo también podría aportar, y si es posible, seguir ayudando a que, bueno, más que una conciencia, como vengo repitiendo, se construye el entendimiento, la empatía y a no juzgar con etiquetas, porque otra otras personas que fueron también juzgadas, así como se fueron en este caso los tribus urbanos, que son grupos de personas que tienen gustos o aficiones a modas, a contenidos de televisión, como fueron en este caso los emos, los otakus, los escatos, las... hay otro tipo, no me ubico el nombre, pero se llaman, bueno, están los escatos, los otakus, los animes, y ellos también eran, porque eran mal vistos sobre todo los Sims, porque decían de ellos sobre todo que por su fleco negro, por su vestimenta eran unos indígenas, no sé cuánto y no sé cómo, y resulta y acontece que estas personas lo que buscaban que su forma de expresarse sin ser juzgados, sí, ellos tenían, bueno, pero el fleco que ellos tienen característico su peinado, decían que es el ojo sagrado que todo lo ven y ellos pueden ver, o sea, más allá que un simple ojo, se pueden ver más allá de las perspectivas, o que cómo no solo es una perspectiva, sino una forma de pensar, puede tanto influir en ti como en ellos, y, y que también es ese tema que tiene vestirse solamente de negro, es así como para expresar que no solamente es blanco, no solamente es negro, sino que también hay algo más profundo en la forma de pensar, que es en este caso de cómo sobre se actúa con las personas. Ya nos faltan pocas preguntas ya para terminar, así que continuamos y que nos falta mucho. Vamos. ¿Observaste alguna conexión entre las representaciones mediáticas de la población LGBTQ+ y el trato, la actitud de tus compañeros, compañeras o profesores hacia la diversidad del colegio? Em, a ver, mm, no realmente. Es que, como te contaba, estudié en un colegio católico en el que simplemente no se hablaba de diversidad sexual, porque desde la religión, desde la Biblia, desde todo esto, bueno, es algo como que simplemente no está bien. Em, de hecho, mm, recuerdo que era algo, para mí estar en este colegio era como vivir dos vidas, porque, no sé, por un lado yo estaba descubriendo, explorando, y por el otro tenía que asistir, cumplir, ir a misa, ir a la iglesia. Y recuerdo cuando estaba haciendo la primera comunión y debía confesarme. Y, y recuerdo como este momento muy particular en el que bueno, ahora que lo pienso, es obviamente sumamente morboso em, desde el cura, papa, como sea que se le diga, en el que te hacen preguntas, ¿no? En el que deberías confesar todo lo que en teoría has hecho mal, desde el lado moral, ético, religioso, lo que sea. Em, y, y yo dije como las cosas más básicas, supongo, he mentido, no sé, no he hecho mis tareas, no sé, le he respondido a mi mamá, cualquier cosa. Como simplemente para librarme rápido de ello, y recuerdo que el Papa, no, no es el Papa, perdón, el cura, eh, me preguntó como si, no recuerdo exactamente, pero sé que era como algo asumiendo o cuestionando algo relacionado a mi sexualidad.
y yo solamente me quedé en blanco porque primero no deberías estar como preguntándole eso a un niño. Segundo, ¿para qué o qué quieres saber? ¿Simplemente para alimentar su morbo o qué onda? Y tercero, no le iba a contar en lo absoluto, como eh, obviamente yo para este entonces ya había como, no sé, besado a algún chico o me gustaba algún chico, pero no iba a exponerme de esa forma en un lugar que no era seguro para mí. Em, y también porque simplemente no tenía respeto o credibilidad por este tipo de sistemas religiosos, no sé. Entonces, fue algo como que obvié y simplemente dije, no, mentí, en supuesta confesión, ¿para qué o qué? Pero nada, nuevamente me cuestiono como cuál es la, no sé, no le encuentro el sentido como a todos y me parece incluso violento, peligroso a las infancias, a la gente, a los chicos, chicas que están creciendo y que dentro de la comunidad religiosa también está muy normalizado y no debería ser así. Entonces, ojalá hubiese tenido las herramientas y el apoyo en mi círculo como para denunciar esto, pero justamente por el poder que también tienen y las lógicas en las que operan, porque estaban en un colegio católico, el hablar también me iba a poner en una situación de peligro. Entonces, mm, esto te puedo contar así como de mi experiencia en el colegio y mi sexualidad en cuanto a profesores o personas de autoridad. Gracias nuevamente por tu respuesta y permíteme, como yo te vine contando desde muy temprana edad, bueno, yo tenía dudas, ¿no? De saber qué significaba porque yo escuchaba las palabras gay, lesbiana y bueno, apenas hasta que en aquel entonces tenía 6 años, actualmente tengo 23 y con la edad tan pequeña que yo tenía, bueno, no es que mis papás no me quisieran decir qué significaba, no, sino que no sabían cómo me iban a explicar obviamente este contenido. Pues, sus preguntas entonces, mira, como dice a veces un refrán, a veces si quieres conseguir cosas tendrás que hacerlo tú solo y eso tuve que hacer yo. Empecé por la televisión, me dio internet investigando qué significa la palabra gay, por qué tienen este término. Y entonces cuando yo descubrí lo que era, sencillamente, bueno, o sea, sí me sorprendió. Pero como viene diciendo hace unos minutos atrás, no tengo ni repulsión ni asco porque lo que yo estoy viendo que es personas primero que se aman y que si están dispuestas juntas, y así creo que debería ser para toda relación, a enfrentar la adversidad de obstáculos en el camino, porque como tú mismo lo acabas de decir, no es tampoco tan sencillo coger, tomar o decir, por decir, digamos, a ver, me compré un nuevo celular y todo el mundo te puede decir que, bueno, el celular, no sé cuánto, no sé cómo. Pero en cambio, si tú dices otra cosa, por decir, mira, por ejemplo, mira, digamos, mira, por accidente se me olvidó, no sé, digamos, la billetera en la casa, se me olvidó la mochila, o sea, sabiendo que te vas a la universidad y te dicen, pero ¿cómo te vas a olvidar? No, pues yo qué sé. Y haciéndome referencia a lo que me acabas de decir, es lo mismo que pasaría porque cuando una persona se quiere creer que yo lesbiana, ¿qué es lo primero que le dicen? Le dicen, oye, ¿es en serio? Escuchamos mal, ¿lo qué clase de broma estúpida nos estás diciendo? Y lo que a mí más me afecta, o sea, para hacerte pero así durísimo, no solamente es que ustedes les vean mal, sino que se mantenga el estereotipo y el estigma de que los hombres que son gays, o sea, no son hombres, o sea, son un poco más tildados de afeminados, de locas, un poco más de enfermos, y claro que eso para nada, cierto, y para nada lo es, porque primero que nada, esta es una preferencia y orientación sexual diferente, sí, patología para nada, porque en los años de 1990 la OMS retiró la homosexualidad de su lista de enfermedades, ya que esta no es solamente es preferencia y orientación sexual. Y aparte del trabajo duro, lo que yo creo es que se debería de implementar más que programas de diversidad sexual, hacer entender que
las diferencias pueden unir a las personas, así también como sus similitudes, pero más de diferencias se tiene que respetar y tener empatía, porque fácil es juzgar, difícil es caminar en los zapatos de la persona, porque solamente caminar en los zapatos de una persona uno entiende lo difícil y lo duro que es, como sabe decir un dicho, me quieres desconocer, camino un rato en mis zapatos y ahí solamente se puede entender la dificultad con la que ustedes viven a diario y también los desafíos que enfrentan. Vamos a la siguiente pregunta que está ubicada por esta parte y aquí dice lo siguiente. ¿Desarrollaste alguna estrategia personal para lidiar con las representaciones mediáticas que te resultaban hirientes o con las actitudes negativas que pudiste encontrar en el colegio o en otros entornos además de ese? ¿Puedes repetir la verdad? Y o sea, a ver, como una estrategia, ¿qué pudiste haber hecho o cómo fue una forma de protegerte a ti mismo de este entorno hostil? Ya. ¿En el colegio o en general? ¿Me escuchaste? Decía en el colegio Sí. o en general. En general. Ok. Sí, bueno, creo que es lo que nos toca cuando toda la vida eres señalado como algo diferente y te toca como buscarte la forma de pasar desapercibido, em, buscar una estrategia de, más que nada, crear como también tu espacio seguro, ¿no? Y entonces, siento que desde pequeño simplemente era el hecho de resguardarme, no sé, en mis amigas, por ejemplo, em, o cuando fui creciendo y fue como resguardarme en, en lo que me gustaba hacer, que era la fotografía, en desarrollar mis talentos. Luego, cuando ya sales al mundo real o como al menos cuando ya, ya eres mucho más consciente de muchas cosas fuera de la esfera de tu colegio y núcleo familiar. Em, Siento que es cuando empiezas a encontrar a tu gente también, y a elegir a tu propia familia de alguna forma. Em, yo empecé como a conocer a otras personas de la comunidad terminando el colegio en Venezuela, pero justamente coincidió con el momento en que también migré a Ecuador con mi familia y muchos de estos vínculos se quedaron un poco en el aire. Em, Aún tengo contacto con un montón, pero estaba llegando también a un nuevo país con 17 años y, y cuando entré a la universidad, a la UTLA, por ejemplo, mm, no sé, fue como un poco lento, raro el proceso también de conectar con algunas personas. Em, Eventualmente conocí a mi grupo inicial, a mis compañeros de cine, de mi generación, digamos. Em, pero bueno, siento que en general siento que, y no solo con la comunidad LGBT, ¿no? Con el simple hecho también de ser mujer o cualquier grupo que deba, cualquier lucha, ¿no? Que deba como resistir ante este mundo violento de muchas formas y el capitalismo incluso. Y siento que el simple hecho de resistir te hace conectar
tu gente, como ya dije, pero también en crear tus propios espacios. Entonces, eso desde muchos lados, ¿no? En mi caso, desde el cine, crear tus propias historias, en crear tu propio set de rodaje, en elegir a tu equipo creativo, en que la mayoría del equipo en mi proyecto eran mujeres y personas disidentes em, sexualmente. Em, y incluso en los espacios que visitamos, concurrimos, en espacios seguros como en la fiesta o en los kikis, que ahora son como cada vez más comunes como celebraciones queer en Ecuador. Entonces, es como, se puede decir que ese es, si pienso así, una forma de estrategia de cómo hemos tenido que, bueno, siempre, siempre obviamente no desafiando, pero sí alzando tu voz cuando presencias algún acto de violencia, de discriminación, de homofobia. Siento que cuando era más pequeño, no, cuando estaba creciendo no era tan seguro de quién era. Eh, Creo que es normal. A medida que uno va creciendo, vas formando tus propios criterios, reafirmando quién eres y lo que defiendes, ¿no? Entonces, desde ese lado pues, no me he puesto, simplemente han pasado situaciones eh, como en Puerto Viejo, Manabí, que capaz es un entorno más cerrado de alguna forma, en el que mi pareja y yo somos y visitamos un montón, siempre hay comentarios, siempre hay personas viendo. eh, el simple hecho de, no sé, ya no desviar la mirada o el simple hecho de tener que opacarme o hacerme más pequeño para satisfacer en la comodidad de estas personas, el simple hecho de casarme con la persona que amo, sin tener como que darle explicaciones a mi familia. Eso te lo cuento porque fue algo como reciente. O el simple hecho de, sí, como de mantener la mirada, de, ok, si te crees como tan valiente, si te crees tan seguro de verme, juzgarme con tu mirada, porque yo tengo que incomodarme, más bien voy a quedarme viéndote y voy a verte con seguridad de quién soy y desafiarte también, como no tengo nada, no tengo ningún problema contigo, porque tú lo tienes conmigo, no sé, es como, creo que también la gente le tiene miedo a lo que no entiende, pero cuando reaccionas con seguridad y valentía, mm, bueno, creo que ya estoy como desviándome, solo eso es como, si tengo que pensar en estrategias, eso es como lo que te puedo decir. Mm. Mira, lo que tengo para decirte es que la congruencia y lo que acabas de decir está correcto y totalmente preciso, porque si una persona le incomoda que otra, mira, una persona está vestida con pantalón y camiseta azul, es todo literalmente azul, ¿sí? Y la otra persona se viste camiseta blanca, pantalón azul y zapatos rojos. ¿Y cuál fue el impacto de la persona de haberle vestido así? ¿Cuál fue el impacto? Exacto, de haberle vestido de forma diferente y no lo que esperaba haberle vestido, o sea, no a su igual, o sea, no a la imagen o a la semejanza que esperaba la persona. Y lo mismo no solo se remonta en ustedes, sino también en mí y en todas las personas, porque a cualquier mínima diferencia, sea de rutina, de aspecto, o sea, hasta de la propia casa o hasta de la propia forma de expresión, le ven un pero no un pero bueno, sino un pero
despectivo, malo, o sea, verás. En el caso mío, mira, a mí los animes y todo lo que tiene que ver con películas de acción o de ciencia ficción, o sea, mis papás, obviamente, o sea, no me veían mal por eso, claro que no, 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 no. Ellos tal vez no, pero afuera, o sea, en la secundaria, en la primaria, solamente hasta ahí, en la universidad, obviamente, ya fue otro universo, otro mundo. Aparte de que no me solían verme con buenos ojos, o sea, solían pensar que, o sea, tenía que era todo muy exagerada, mucho obviamente con mis gustos, y con el tiempo, bueno, no es que comencé a aislarme, no, sino que empecé a guardar la distancia en lo que se refiere a esto, porque, bueno, yo no voy a estar ni gastando ni mis libros ni mis palabras con personas que tienen poco más hasta la inteligencia de un asno, o sea, que no saben ni abrir la mente, no saben ni siquiera respetar la diferencia. Y hasta el día de hoy me siguen gustando esas cosas porque me identifico en lo que duele y en lo que realmente es que te desprecies y no te ven mal porque eres diferente en cualquier aspecto tuyo. Y también una pregunta, ¿te acuerdas con qué personajes, o sea, tú te has inspirado? Me he inspirado con bastante, sobre todo con actores, actrices de doblaje que les dan voces a personas que, a personajes que viven películas, en este caso de Zootopia, que es un paralelismo gráficamente al racismo, a la segregación, no solo por cadena alimenticia, sino por la posición en la que se supone que deberían de estar, en este caso, las personas. Y como tú bien dijiste, si me quieres matar con tu mirada o con cualquier comentario, verás, aquí estoy, y o sea, nos quedamos viendo de frente hasta que uno de los dos o se vaya o tenga la valentía suficiente para quedarse. Aquí vienen ahora las dos últimas preguntas que tendríamos que hacer. A ver, la primera pregunta de las dos y con esto ya finalizamos. La primera pregunta dice así: si pudieras dar un consejo a los creadores de contenido mediático sobre cómo representar mejor a la población LGBTQ para jóvenes, ¿qué les dirías? Sí. Mm, simplemente que dejen justamente a las personas que quieren representar, que cuenten sus propias historias. Em, siento que, y esto, bueno, desde cualquier lado, no, no solamente la comunidad LGBT, em, creo que a veces, no sé, hay como la intención o la creencia de que pasa mucho en el mes del orgullo, por ejemplo, en el que estamos ahora, en el que muchas empresas, marcas, se ponen así la banderita del orgullo y es netamente como un interés comercial o, o por dar o vender la imagen de que son inclusivos de alguna forma. Entonces, siento que si realmente existe un interés genuino en que personas de nuestra comunidad nos sintamos representadas, reflejadas, que sean, que se aseguren, por ejemplo, de que, bueno, de que los escritores, de que el guión, de que el director, directora, directore, sea justamente una persona queer, por ejemplo, una persona trans, o también el hecho de que la mayoría del equipo esté conformado por personas sexodivergentes. Y creo que de esta forma no solos nos aseguramos de que nos sintamos orgullosos de lo que estamos contando, sino también estamos apoyando de muchas formas, estamos apoyando de forma, primero, como laboral, generando empleo como para personas eh, de la comunidad que no tienen acceso a un trabajo fácilmente, en su mayoría las personas trans, em, que justamente por esta situación deben exponerse, o sea, al trabajo sexual, por ejemplo, o a entornos que no son seguros. Entonces, es toda una cadena, si te das cuenta, y eso es lo que yo les diría. Asegúrense de que las personas que quieren representar sean las que están detrás trabajando con ustedes y también, ¿qué otra cosa podría ser? Mm, bueno, que capaz las personas de la comunidad existimos
todos los meses y no simplemente en el mes del orgullo, por ejemplo. Pero bueno, esto capaz es, te lo digo por el contexto actual de que estamos en junio y lo tengo muy presente. Listo, gracias por tu respuesta. Y aquí viene la última pregunta para terminar. Y dice así, en retrospectiva, ¿cómo crees que la representación mediática de la población LGBTQ+, durante tu etapa escolar y de adulto joven ha moldeado tu camino y tu autopercepción hasta el día de hoy? Perdón, ¿puedes volver a leer? No te, se me cortó un poco, ¿puedes volverla a leer, por favor? Permíteme, a ver. En retrospectiva, ¿cómo crees que la representación mediática de la población LGBTQ+, durante tu etapa escolar y de adulto joven ha moldeado tu camino y tu autopercepción hasta el día de hoy? Bueno, hasta el día de hoy, siento que ha sido un camino, un largo camino en el que cada vez está más normalizado, representado, digamos. Siento que igual las historias, bueno, siento que nunca se van a acabar las historias que podamos contar. Em, con esto me refiero a que no hay que, no por el hecho de que ya estén allá afuera hay que dejar de hacerlas. De hecho, es importante tener personajes queer, tener personajes afros, tener personajes indígenas, tener personajes eh, con discapacidades, tener personajes, todos los posibles, porque justamente hay un montón de historias que deben ser contadas. Em, si bien cuando estaba creciendo, lo más cercano eran personajes que reforzaban como estereotipos negativos. Siento que tuve la suerte de no dejar que eso me influenciara. Eh, y, y nada, estoy como contento de mi proceso de alguna forma, agradecido por el acceso a la educación que he tenido también. Eh, y, y sí, que me encanta poder haber estudiado una carrera que me permita justamente, bueno, si bien no voy a cambiar el mundo, siento que puedo aportar algo, al menos en mi entorno local y contexto en el que aún han sido muy pocos los personajes queer que se han representado allá afuera. Entonces, em, espero tener la posibilidad de hacer muchas películas en las que podamos contar nuestras propias historias. Eso. Primeramente, William, gracias, bueno, por tus palabras y, bueno, brindarme de tu tiempo y del mío también para contestar este cuestionario de las preguntas. Y lo que tengo que decir para concluir es que, primero que nada, el amor es el amor, así tenga forma de cuadrado, romboide, triángulo, paralelogramo, porque el amor puede verse de muchas formas, desde una mascota hasta, bueno, las cosas materiales, hasta un miembro de la familia o hasta ti mismo, hasta de por sí a los logros que tú has construido. Y en lo que respecta a ustedes, lo que ustedes tienen y sienten es amor, no es nada más, porque si bien está claro que su orientación y preferencia sexual difiere a la tradicional o la que se cree, entre comillas, normal, créanme que la palabra normalidad, obviamente yo no la aplico, no existe para mí en el contexto de ustedes, de las personas LGBT, porque ustedes primero lo que tienen, como ya mencioné, es amor, y ese sentimiento es el que sostiene una sociedad, y juntos, o sea, se puede ser con la persona correcta y de la mano que amas sin esconderte en un armario, porque como me dijo una vez una amiga, el armario solamente se ha hecho para la ropa, no para las personas. Y claro, sé que no es fácil solamente ponerlo en palabras de coger y decir, no te escondas en el armario, todavía no salgas del closet, porque sí es bastante un camino laborioso y un trabajo bastante arduo. Pero yo no tengo la esperanza de que tal vez en algún momento
sea posible erradicar la homofobia mediante la empatía, el respeto y la eliminación de estereotipos y estigmas que se ha ido implantando con el objetivo de generar una perspectiva equívoca y errónea sobre ustedes. Y lo último que tengo para decir es que espero no solamente erradicar la homofobia, sino también hacerles entender que así como nosotros, ustedes son seres humanos que se merecen todo, me refiero a responsabilidades, obligaciones, deberes, derechos y bastantes cosas como las personas heterosexuales, porque si hay algo que nos une y nos diferencia, es el amor y obviamente a quién decidimos amar, porque la única diferencia que yo creo que existe es en la de nuestros pensamientos y en la de nuestras formas de pensar, porque la única forma que no es diferente es la de amar y eso es lo que cuento. Muchísimas gracias, Odalis, también por tomar en cuenta para tu proyecto. Me gustó mucho escucharte, también saber cómo piensas, lo que piensas. Em, Siento que capaz en la U no pudimos compartir tanto, em, pero me hubiese encantado, no sé, cómo crear más juntos. Me encanta em, siempre saber como perspectivas diferentes. Y no sé, siento que capaz también tienes un montón de qué contar. Y nada, te agradezco por tratar este tema, por querer aportar algo a, a esta violencia que existe en el mundo. Y nada, te deseo mucha suerte con tu proyecto. Me dejas saber cuando salga, cuando se vaya a presentar o cuando lo termines. Y, y nada, igual mucha suerte y éxito en tu camino profesional y laboral. Igualmente mis deseos sinceros para ti, William, y hasta que nos volvamos a encontrar en los caminos de la vida, posiblemente nos encontremos en la misma universidad. Gracias y hasta que nos volvamos a ver. Chao, gracias. Hasta luego.